Hola, buenos días a todos. Que Dios los bendiga a todos los que están viendo este mensaje de esta serie de 6 partes sobre la comunión con Cristo. Ahora estamos en la cuarta parte ahora. Eh, ya pasaron 3, así que bueno, los que escuchan este video por la primera vez, les consejo realmente de puedan ver las 3 primeras partes ya, porque es toda una continuación sobre esta enseñanza sobre la comunión con Cristo. Y bueno, el mensaje de hoy día es muy importante, pero ustedes van a comprender mejor si vieron las 3 primeras partes que están ahí en mi página de YouTube. Está la versión en francés y está la versión en español. Eh, pero muy importante ver las 3 primeras partes para seguir este mensaje, que es la cuarta parte de esas 6 partes de la comunión con Cristo. Y bueno, como le dije, son 6 partes, ya estamos cerca, ya pasamos más de la mitad. Y bueno, como le dije en otros videos, es un mensaje muy importante que tenemos que escuchar antes que se termine este fin de año, para que podamos empezar el año 2024 siendo una luz, teniendo esa comunión con Cristo, cosa que Dios me mostró que falta mucho en nuestras iglesias. Y como he dicho en otros videos, muchas iglesias cristianas hay por todos lados y la mayoría están todas llenas, pero desgraciadamente lo que falta es la comunión con Cristo. Y a veces a lo mejor son enseñanzas que no tenemos mucho en nuestras iglesias, a lo mejor, o las tienen, pero la gente no comprenden. Por eso es muy importante que estos 6 videos, que duran más o menos 30 minutos, para que comprendamos realmente lo que es estar en comunión con Jesús y cuál es la importancia de estar en comunión con Jesús. Así que para hacer un resumen muy rápido, la tercera parte habíamos visto cuál era el resultado positivo de estar en comunión con Cristo. Habíamos hecho 2 partes. Evita mucho la división entre hermanos y entre iglesias. Por lo que pasa que el diablo está ahí para dividir, ¿no? Está ahí para dar la confusión en las iglesias. Hay algunas iglesias que creen en una cosa, otros creen en otra cosa, y tenemos todo el mismo Jesús, el mismo evangelio, pero hay la división. Y eso lo hemos visto en el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 10, que nos dice que tenemos que tener todo el mismo acuerdo, tenemos que estar siempre de acuerdo entre nosotros, siempre estar, no haber división en nuestras iglesias, entre hermanos, entre hermanas en Cristo, estar siempre unidos. Y es eso la comunión con Cristo, como habíamos dicho, es realmente estar en unión con Cristo siempre, que decir que cuando estás siempre con las mismas ideas, los mismos sentimientos que Jesús, y si toda la iglesia está así, automáticamente el diablo no va a poder crear divisiones. Y la segunda parte que hemos visto, la última parte, bueno, estar en comunión con Cristo, vamos a ser realmente una luz, es decir, que Cristo va a realmente vivir en nosotros, y no solamente vamos a ser cristianos que van a la iglesia los domingos, pero la gente alrededor nuestro van a ver que Jesús vive con nosotros, vive en nosotros por el Espíritu Santo. Pero esa persona que va a vivir eso es alguien que está en comunión con Cristo. Si no, no va a poder vivir esas cosas. Y yo siempre lo comparo con un atleta que se entrena para una competición. No se puede entrenar 1 o 2 veces por semana, no va a lograr a ganar, no va a lograr tener una medalla, va a tener que entrenarse 6, 7 días por semana, y a veces 2 veces por día, para estar seguro, para llegar al partido o al campeonato que tiene que ir, que va a tener una chance de ganar. En el espiritual es lo mismo, no podemos estar con la palabra de Dios 1 o 2 veces por semana. No vamos a llegar a ser una luz, no vamos a llegar a tener esa comunión con Cristo. Es algo que hay que permanecer a todos los días, y eso hace que Jesús tranquilamente nos transforme, al mismo tiempo empieza realmente a tomar todo su lugar en nosotros, y la gente ya no te ven a vos, pero van a ver a Cristo hablar, viste, por vos. Va a ver las acciones que vas a hacer, los gestos que vas a hacer, la manera que vas a pensar, la manera que vas a hablar. Se van a dar cuenta que ya son las ideas y los sentimientos de Cristo. Eso es lo importante, tener comunión con Cristo. Así que bueno,
Por eso les aconsejo mucho de ir a ver las terceras partes. No podemos estar siempre con todo el resumen, si no se me hacen muy largos los videos. Y como le dije, les prometí, no quiero que dure más de 30 minutos. Así lo pueden escuchar completo. Y obvio, si lo pueden pasar a amigos, familia, es un mensaje muy importante. Está en la página de YouTube, Pastor Ariel Campo. Y bueno, ahí está todo disponible gratis. Así que bueno, porque Dios nos dio la palabra gratis, nos dio esa salvación gratis, tenemos que nosotros también darlo gratis, sin nada en retorno, al contrario. Dios suficiente nos dio para que podamos dar a todos los días para su reino. Así que bueno, la cuarta parte es la importancia de estar en comunión, nos asegura de estar fuera de las tinieblas. Así que alguien que está en comunión con Cristo es alguien que va a estar asegurado de estar fuera de las tinieblas. Que decir, las tinieblas, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, tengo dos ejemplos nomás, pero hay tantos ejemplos en la palabra de Dios. Podríamos pasar horas y horas a hablar de ese sujeto. Pero es muy importante que Jesús nos le dice, el Espíritu Santo nos dice que alguien que está en comunión con Cristo es alguien que no va a poder vivir con las cosas que hacíamos antes, las cosas de las tinieblas. Y a veces las tinieblas no son solamente, qué sé yo, todo ¿cómo podría decir? Las matanzas, o sea, tentación del sexo, o que sea la magia, todo eso. Uno piensa que lo extremo es la tiniebla, pero no, de que no haces la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad del diablo, así que automáticamente estás en las tinieblas, conscientemente o inconscientemente. Alguien que sigue en la mentira, alguien que sigue en el robo, alguien que sigue alejado de Dios, es alguien que camina en las tinieblas. Y lo que pasa es que cuando esa gente funciona de esa manera, el diablo que hace aprovecha y entra y a veces pega fuerte. Y nosotros hay que cerrar todas esas puertas espirituales, y la mejor manera de hacerlo es caminar con Cristo. Cuando caminas con Cristo, las tinieblas no pueden contra nosotros. Y eso es una promesa que Jesús nos da en su palabra. Y ahora vamos a ver dos o tres versículos nomás, pero para comprender que la tercera parte hablamos que la comunión con Cristo nos da ventaja, que el diablo no nos alcanza a dividirnos, nos alcanza a hacer, no puede alcanzar a dar una confusión, no puede tentarnos fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo. Y la otra ventaja también que hemos visto es que somos una luz. Es lo que hemos visto en Mateo 5, que Jesús dice que hay que ser una luz, hay que brillar, y para nuestras buenas acciones la gente nos van a ver y van a glorificar al Padre. Pero ahora también otra ventaja también de estar en comunión con Cristo es todo lo que es la tiniebla, todas las cosas que son las cosas del diablo. No nos puede atañer, no nos puede lograr aparar. ¿Por qué? Porque Jesús viviendo en nosotros, todo lo que es tiniebla no puede cohabitar con nosotros, porque no va a funcionar. Mismo no van a querer estar con nosotros porque no son capaces de soportar la luz. Y eso que es muy importante, de saber que estar en comunión con Cristo, todas las cosas del diablo, todas las cosas de la tiniebla, no tiene que haber lugar en nuestra vida. Y mismo si quería entrar en nuestra vida, no podría, porque la luz está ahí. Y bueno, vamos en el primer libro de Juan, el primer capítulo, y vamos a leer versículos 6 y 7. Pero sí hay algo que les puedo aconsejar muy grande, que yo me he dado cuenta leyendo la palabra de Dios, que el primer libro de Juan, no estamos hablando del Evangelio de Juan, realmente cuando el Espíritu Santo habla a Juan y hace un primer libro de Juan y está el segundo libro de Juan. El primero de Juan tiene 5 capítulos. Y lo que me gusta mucho de esos 5 capítulos, habla mucho de cómo un cristiano tiene que caminar. Cómo realmente una persona que está en comunión con Cristo tendría que caminar, o qué es lo que no tendría más que hacer. Y acá un ejemplo, y hay varios ejemplos, como en esos 5 capítulos hay montones de ejemplos. Pero en el primer capítulo, versículos 6 y 7, en el primer libro de Juan, nos dice claramente y nos habla de la comunión con Cristo y qué es lo que no tendríamos más que hacer
Y eso es lo que pasa mucho en nuestras iglesias, y a mí me pasó durante años, creyendo que estoy caminando con Jesús y no, estoy caminando en las tinieblas, y a veces no lo hacemos inconscientemente, o no lo hacemos conscientemente, a veces lo hacemos inconscientemente, pero es una verdad. Y ahí el Espíritu Santo nos va a despertar para que nos demos cuenta que uno cree que está en comunión con Cristo, pero no lo estamos. Así que el primer libro de Juan, primer capítulo, versículos 6 y 7, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, que es la comunión con Jesús, con Cristo, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con los unos, con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esos son los dos versículos, versículos 6 y 7. Muy importante comprender que el Espíritu Santo nos está diciendo: si realmente vos crees que estás en comunión con Jesús, pero seguís andando en las tinieblas, que decir que seguís caminando como caminabas antes, que seguís haciendo las cosas que hacías antes, que realmente tu vida no cambió mucho, unos cambios por ahí, y bueno, ahora empezó a ir a la iglesia, antes no iba a la iglesia, algunas cositas cambié por ahí, que está bien, uno empieza con eso, pero después se da cuenta que no hay progresión, uno quedó que abandonó unas cositas por ahí, pero es todo, el resto está más o menos todo igual. Y seguimos practicando las cosas que el mundo sigue practicando, seguimos amando las cosas que el mundo ama, y sabemos que la palabra de Dios dice que todas las cosas que están en el mundo es del diablo. No son cosas que nosotros tendríamos que gustarnos, y nos pasa todo. Y ahí uno se da cuenta que cuando uno está en comunión con Cristo, nos está diciendo: no tendríamos que estar caminando como caminábamos antes. Eso es lo que nos dice. Si decimos que estamos en comunión con Él, pero seguimos andando en las tinieblas, el Espíritu Santo dice: mentimos, estamos mintiendo. Quiere decir que no estamos en comunión con Él. Y eso, realmente es eso lo que me mostró el Espíritu Santo cuando me dio ese mensaje, que sea en Argentina, que sea acá en Canadá, que sea mismo en Estados Unidos, en todos lados. Mucha gente empieza a dar su vida a Jesús, y gloria a Dios, eso es lo que queremos, ¿no? Es lo que Jesús nos manda, ir a predicar la palabra, dar la buena noticia y tratar de salvar lo máximo de almas. Perfecto, pero no es suficiente decir: bueno, doy mi oración, me arrepiento, me hago bautizar, empiezo a ir a la iglesia los domingos y se termina ahí. No, es mucho más que eso. Y eso, por eso que cuando Dios nos dice que fuimos todos llamados a tener una comunión con Cristo, es porque, como hemos dicho, creo que fue la segunda parte o la tercera parte, que decíamos que no podemos obedecer realmente a todos los comandamientos de Jesús si no estamos en comunión con Él. Que sea amar a su próximo como a sí mismo, orar por tus enemigos, y son todas instrucciones que son muy difíciles de cumplir, y hay que ser honestos, son cosas muy difíciles, si no tenemos comunión con Cristo. Pero si estamos en comunión con Cristo, todas esas cosas de las tinieblas que nos impiden a no hacer la voluntad de Jesús, y es normal que siempre van a lograr hacerlo. Por eso dice, lo importante es no seguir caminando en las tinieblas. Y obvio podría tomar una enseñanza muy grande de lo que quiere decir las tinieblas, como le dije recién, no solamente las cosas brutas, por ejemplo, los pecados bravos, ¿viste? Los violadores, los que matan, no, o los que hacen magia, no, realmente si no estamos caminando con Jesús, automáticamente estamos caminando en las tinieblas. Y a veces no hace esa persona que camina en las tinieblas, no hace que una persona es mala. Automáticamente hay gente que son buenas, pero no caminan con Jesús, y no son mala gente. Pero espiritualmente e inconscientemente esa gente camina en las tinieblas. ¿Y qué pasa? Da acceso al diablo. Y cuando da acceso al diablo, desgraciadamente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y no digo que porque estás caminando con Cristo, tenemos comunión con Cristo, que no hay problema, no hay dificultades. Sí, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber enfermedades, pero la promesa que tenemos,
Así que si caminamos con Jesús, Él siempre va a ser el que nos va a dirigir. Él va a ser quien va a tomar decisiones en nuestras vidas. Él va a ser quien nos va a dirigir en momentos que no sabemos qué hacer. Porque ahí llega un momento que sí tomamos acciones, tomamos decisiones, pero llega un momento que no sabemos qué decisión tomar, no sabemos realmente qué hacer. Y por eso que hay que poner todo esto en las manos de Jesús. Pero para que alguien haga eso y le tenga esa confianza en Jesús, tenés que tener esa comunión con Él, esa relación con Él, con su palabra, que tu fe tiene que estar metida en la palabra de Cristo para que lleguemos a ser una luz. Mira lo que dice después, dice, cuando el Espíritu Santo dice que mentimos, dice, practicamos la verdad, más si andamos en la luz, como Él está en la luz. Así que para saber si estás en la luz, estás practicando la verdad, y la verdad creo que es Jesús. Lo que dice, yo soy el único camino, yo soy la verdad, soy la vida. Quiere decir que cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios, es ahí que estamos caminando en la luz. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, mismo si vamos a la iglesia todos los domingos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, quiere decir que la mayoría de esa gente están caminando en las tinieblas. Y no se dan cuenta, a veces no se dan cuenta, y a veces algunos se dan cuenta, pero dicen, no, yo estoy bien, si voy a la iglesia, hago esto, se terminó, estoy listo. No, es mucho más que eso. Y esa es la importancia, por eso que viene seguido en repetición de lo que digo en esta serie, la importancia de estar en comunión con Jesús es tan importante, es más importante de lo que uno se puede imaginar. Y por eso que dice, si no estamos en comunión, si decimos que estamos en comunión con Él, pero seguimos caminando, es decir, que seguimos sin perdonar, seguimos no tenemos el amor de Jesús, no tenemos el perdón de Jesús, la compasión de Jesús, y Jesús nos manda a hacer cosas en su palabra, pero no lo hacemos realmente, no obedecemos a la palabra, que dice, no estás practicando la verdad. Entonces esa persona no está en comunión con Cristo, porque como he dicho, la comunión con Cristo es que está en perfecto acuerdo de idea y sentimiento con Jesús. Quiere decir que todo lo que Jesús desea o todo lo que Jesús se preocupa es lo que deseamos nosotros y lo que nos preocupamos nosotros, principalmente las almas y su reino. Pero por eso es que hay que hacerse esa pregunta, y uno puede orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Cómo saber si estamos realmente en comunión con Cristo? Bueno, lo vimos en la tercera parte, uno se da cuenta que no va a haber división entre nosotros, vamos a estar siempre en comunión con los hermanos que están en comunión con Cristo, y nos vamos a dar cuenta que vamos a hacer buenas obras, buenas acciones, pero no solamente lo que hacen todo el mundo, sino que vamos a hacer algo más especial. ¿Por qué? Porque son cosas que Jesús nos pide hacer y la gente va a glorificar a Dios. Pero también tenés que preguntarle al Espíritu Santo, cada uno de nosotros, ¿estoy siguiendo caminando en las tinieblas y no me doy cuenta? Porque es tan importante como pregunta que hay que hacer al Espíritu Santo. Jesús, ¿me puede decir si sigo caminando en las tinieblas? Y si estoy en las tinieblas, por favor, dirigime para que sea siempre en el camino tuyo, ¿viste? Y yo por eso que la segunda parte digo, la mejor manera de poder estar en comunión con Cristo es estar en comunión con su palabra, que es decir, que estás permaneciendo en su palabra. Y como le hemos dicho en la segunda parte, es algo de todos los días, no es algo de 1 o 2 veces por semana, es todos los días. Una persona que está en la palabra de Dios es una persona que Dios lo va a alimentar en espiritual, porque es un alimento espiritual la palabra de Dios. Y constantemente cuando te estás alimentando, ¿qué es lo que pasa? Te está transformando al interior tuyo. Y cuando está esa transformación, porque son cosas que a veces que no podemos, hay instrucciones de Jesús que si la persona no está en comunión con Cristo, son cosas que no vamos a lograr hacerlo, porque son cosas que es muy difícil si no estamos en comunión con Él. Que así que si estamos siguiendo caminando en los tinieblas sin darnos cuenta, va a ser muy difícil obedecer a las instrucciones de Jesús. Pero ahora el Espíritu Santo, y cuando va en el primer libro de Juan y va en el segundo capítulo, no me acuerdo exactamente el versículo, pero también nos habla que si estamos en comunión con Él, o nos decimos que estamos con Él, pero no perdonamos a un hermano o una hermana o a quien sea, dice, estamos mintiendo. Porque si la persona no tiene el perdón, automáticamente Jesús no está ahí.
Jesús siempre fue perdón, siempre fue alguien que bueno, fruto del Espíritu, paciencia, que amor, perdón, misericordia, compasión, paciencia, bueno, y lo repetí, pero todas esas cosas son las frutas de alguien que tiene Cristo adentro de él. Y por eso que cuando las tinieblas vienen hacia nosotros, no pueden cohabitar con nosotros. Quiere decir que cuando el pecado va a venir, las tentaciones van a venir, todo lo que es tiniebla, todo lo que, lo que el mundo le gusta, obvio que vamos a estar siempre tentados con todas las cosas que el mundo nos ofrece, pero el que está en comunión con Él no te va a llamar más la atención esas cosas. No, hay cosas que voy a decir, antes estabas tan apasionado, que sea el deporte, que sean las películas, que sea la música que escuchábamos antes, y son todas cosas que, les digo, a mí también hay muchas cosas que me siguen gustando y que, bueno, trato de seguir teniendo esa comunión con Cristo para que Él pueda cambiarme dentro mío, para que llegue un momento que no te gusta más. No, ya no te llama más la atención. ¿Por qué? Porque son cosas antiguas, son cosas, bueno, en el momento que uno era cristiano te gustaban cosas, pero ahí nos dice la palabra de Dios que cuando no servíamos a Dios, éramos enemigos de Dios, automáticamente. Que decir que cuando no servimos a Cristo, estamos sirviendo el diablo. Y lo hacemos conscientemente o inconscientemente. Pero no podemos no tener a alguien de servir, o servir uno o servir el otro. Y por eso es que pasa en otras iglesias, en muchos cristianos, y sean pastores, todo, están ahí en la iglesia, todo eso, pero siguen caminando en las tinieblas, siguen caminando con los mismos deseos que teníamos antes, o los mismos deseos que una persona que no tiene Cristo en su vida, y no va a funcionar. Desgraciadamente la palabra de Dios nos dice, estamos mintiendo a Jesús, lo estamos mintiendo a Dios, no estamos en comunión con Él. Y por eso es que es muy importante de saber y preguntarle al Espíritu Santo, ¿sigo caminando en las tinieblas? ¿Sigo caminando en un camino que no tendría que estar caminando? A veces lo sabemos, a veces sabemos la respuesta, a veces no hace ni falta pedirle a Jesús si estamos en buen camino o no. La pregunta más importante para nosotros es, ¿cómo hago para volverme al buen camino que Jesús soy? Y Jesús dice, soy el único camino. Quiere decir que hay varios caminos que nos lleva por todos lados, pero hay uno solo que nos lleva a Dios, es Jesús. Y no solamente creer en Él, sino creer en su palabra y practicar la palabra que dice, ahí estás practicando la verdad. Pues dice, practiquemos la verdad como si andamos en la luz, como Él está en la luz. Eso es lo que nos dice. Y después dice, tenemos comunión con unos los otros, que decir que cuando estamos en comunión con Cristo, como habíamos dicho antes, estamos automáticamente en comunión con la gente que está en comunión con Cristo, porque estamos todos unidos juntos. Somos todos personas distintas, pero somos todos hijos de Dios, somos todos llamados a estar salvados, y estamos llamados a tener comunión con Cristo, pero también a ir a salvar almas. Y no podemos estar con gente día y aceptar que esa gente no esté salvada. Tenemos bueno, esa persona si no quiere, es otra cosa, pero hay que tratar de decir, hay una manera de poder salvar tu alma, y en este momento no estás salvado, en este momento no te vas en el buen camino, y eso no lo hacemos para criticar o para jugar, lo decimos porque tenemos amor hacia esa persona y queremos salvarla, sinceramente. Pero como ya hemos dicho, creo que en la segunda parte, la tercera parte, la mejor evangelización que podemos dar es nuestro testimonio, de ver las frutas que van a hacer en nosotros, esa transformación que vamos a tener nosotros. La gente ya no van a ver solamente a alguien que va los domingos a la iglesia, pero van a ver una persona cambiada, una persona transformada. Y como dice, las buenas acciones que vamos a dar, la gente un día van a glorificar a Dios. Y ese es el mejor testimonio que podemos dar a la gente. Antes de terminar, hay un versículo que Jesús nos habla también, que las tinieblas no tienen lugar en nosotros cuando lo seguimos. Es en el Evangelio de Juan, el 8º capítulo. Así que el Evangelio, recién habíamos listo el primer libro de Juan, ahora estamos en Juan, pero el Evangelio, capítulo 8, versículo 12, que dice, Jesús les habló otra vez, que así que Jesús estaba enseñando, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que
Bueno, Jesús realmente se declara la luz, realmente es la verdad y la luz, el único camino. Ahí está diciendo el que me sigue. Quiere decir que el que me sigue es el que está en comunión conmigo, el que agarra mi palabra y que estés de acuerdo o no, o que comprendas o no, agarra esa palabra y obedece. Eso es alguien que lo sigue. Alguien que como un líder, ¿viste? Un líder, si vos lo seguís, porque crees en él. Que un líder en un trabajo, que a mí me ha pasado muchas veces, que hay que ser un líder, o que sea un equipo de soccer o de fútbol o lo que sea. El líder siempre va a ser el que va a dar el ejemplo, y cuando ese tipo habla, normalmente todo el mundo escucha. Todo el mundo dice, escucha, ¿por qué? Porque normalmente te va a decir la verdad, te va a decir las cosas que hay que hacer, y vos vas a tener confianza en esa persona y lo vas a seguir. Y normalmente un buen líder, las personas lo siguen. Nuestro líder es Jesús. Y Jesús, cuando habla, como un líder habla en un vestuario, todo el mundo se tiene que callar y escuchar y obedecer, porque pusimos la confianza en esa persona. Y Jesús es eso. Jesús es alguien que decidimos creer que es nuestro Señor, nuestro amo, y al mismo tiempo es nuestro líder. Es la persona a quien, bueno, queremos ser como Él, mismo si nunca vamos a ser como Él, pero queremos parecerse lo más posible a Él, y saber que cuando Él nos habla, escuchamos y obedecemos. ¿Entendés? Así que eso es alguien que sigue Jesús. Alguien que sigue Jesús es alguien que agarra la palabra y la lee, sí, pero la pone en práctica. Dice, esa persona que me sigue no andará más en las tinieblas. Quiere decir que las tinieblas no van a habitar más con vos, no van a habitar más en tu cuerpo, no van a habitar más en tu casa. Todas las tinieblas ahora, el perfecto ejemplo ahora con todo lo que pasó estos últimos 5 años y que va a seguir pasando, la gente está asustada, la gente está en depresión, la gente está con todo tipo de cosas que les pesa mucho, y no saben qué hacer y qué pasa. Bueno, los suicidios aumentan, la depresión aumenta, los divorcios aumentan, las matanzas aumentan, todo lo que es maldad está aumentando. ¿Por qué? Porque la gente se está volviendo loca. Esas son todas las tinieblas en el mundo que nos están rompiendo el alma, rompiendo el espíritu, rompiendo el corazón. Jesús nos dice que si vos lo seguís a Él, si estás en comunión con Él, dice, todas esas cosas que está destruyendo el mundo espiritualmente, a vos no te va a tocar. Vas a tener problemas, pero no vas a estar afectado como ellos están afectados. ¿Por qué? Porque vos sabés quién dirige tu vida. Vos sabés a quién le hiciste confianza. De que sea un gobierno, otro, que sea uno, el otro que hemos votado, bueno, sí va a influenciar muchas cosas alrededor nuestro, pero a nosotros no nos influencia en nada. Porque Jesús no hay nadie que lo van a sacar del trono. Que sea un presidente, otro, un primer ministro, que sea el Trump, que sea lo que sea, no va a cambiar nada. El que se confía en Jesús no le va a faltar nada, nunca va a estar en problema. ¿Por qué? En problema, quiero decir, sí va a haber problema, pero no va a estar preocupado. ¿Por qué? Porque él conoce a Jesús. Jesús es más fuerte que cualquier gobierno, es más fuerte que cualquier político, es más fuerte. Por eso es que no hay que dejarse influenciar a quién está en el poder, quién no está en el poder. No, Jesús, si Jesús está en el poder de tu vida, por el resto no tienes que preocuparte. Y todo lo que las preocupaciones, todas las tinieblas que hay en el mundo ahora, dice, el que me sigue no andará más en la tiniebla. Y eso es una promesa muy grande, ¿por qué? Porque la gente que vive en esos miedos, esas preocupaciones, esas depresiones, es más fuerte que ellos, es que no son capaces de controlarlo. La gente les cuesta dormir, la gente no descansa bien, la gente está tomando pastillas para dormir, pastillas para esto, pastillas para otro. Y no digo que estoy en contra de los medicamentos, no. Y bueno, si hay que tomarlo, pero tranquilamente Jesús puede transformar a esa persona y que no le haga más falta tomar esa cosa. ¿Por qué? Porque cuando va a dormir no está preocupado. Tiene problemas, pero no va a estar preocupado. ¿Por qué? Porque esas tinieblas que da el espíritu de suicidio, el espíritu de depresión y todas esas cosas, son todas cosas de tiniebla, no va a funcionar más con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Jesús. Y eso es muy, pero muy importante comprender, que la comunión con Cristo, no solamente vamos a ser una luz, no solamente va a haber buenas acciones, buenas obras, pero también las tinieblas no nos pueden teñir.
las tinieblas no nos pueden quebrar, las tinieblas no nos pueden matar. Y cuando hablo de matar, vamos todos a morir un día, pero espiritualmente no te puede matar. Y esa fe que tenemos en Jesús tampoco nos tiene que morir. Y las tinieblas están ahí para matar la fe nuestra, para matar la confianza que tenemos, para matar la familia y todo. Está hecho, por eso que el diablo está ahí para dividirnos, está ahí para destruirnos. Pero Jesús dice, seguime, quédate en esa comunión conmigo. Y dice, las tinieblas no te van a tocar, no te va a teñir. Que sí que esas cosas no te van a afectar. Porque Jesús siempre va a estar ahí, con vos, en las buenas y en las malas. Y esa es la promesa más grande que Jesús nos puede dar. Aparte que nos salvó realmente del alma, pero en el mundo que estamos viviendo, con todos los problemas que hay, todos los problemas que van a venir, teniendo Jesús a tu lado que te dice, no te hagas drama en esas cosas. Seguí focusándote en mí, seguí mirándome a mí, seguime a mí. Las tinieblas no te van a tocar. Y eso es la cuarta parte de una gran importancia de estar en comunión con Cristo, porque las tinieblas están pegando muy fuerte en el mundo y hay muchos cristianos que le están pegando fuerte. Y hay cristianos que están en depresión, hay cristianos que se suicidan, hay cristianos que vuelven a retroceder y se van porque faltó la comunión con Cristo. Y no digo que es fácil, porque no es porque estás en comunión con Cristo que va a ser súper fácil. No, va a ser difícil igual. Pero todas las cosas que va a ser más allá de tu poder, de tu fuerza, Jesús siempre va a estar ahí para ayudarte. Y no te vas a preocupar más. Y ahí es cuando Jesús toma todo lugar en tu vida. Y esa persona va a seguir teniendo problemas, pero usted se va a dar cuenta que esa gente no se va a preocupar. Van a seguir adelante porque saben a quién sirven y que Jesús es capaz de hacer, es más allá, más fuerte de cualquier problema que podemos vivir en este mundo. Y esa es la promesa que Jesús nos da, pero realmente sentir eso hay que estar en comunión con Cristo, es muy importante. Así que esta era la cuarta parte, me pasé un poquito de unos minutos, les prometí que no quiero pasar de 30 minutos, pero la quinta parte, disculpe, vamos a ver sobre cómo vamos a estar con nuestros hermanos en Cristo y cómo una iglesia puede ser poderosa, como la fuerza de una iglesia individualmente, pero una iglesia también que está en comunión con Cristo puede tener una potencia muy muy fuerte en el espiritual, y eso lo vamos a ver en la quinta parte. Así que le digo que Dios los bendiga y bueno, los invito a ver la quinta parte y la sexta parte, que vamos a terminar con eso. Que Dios los bendiga a todos. Chao a todos.